Bienvenidos a todos, mi nombre es Lu Palacios. En este video voy a explicar qué pasó con la empresa Enron y cómo utilizó distintas identidades financieras para ocultar su verdadera situación económica. Enron fue una de las empresas más importantes de Estados Unidos, pero terminó colapsando debido a su fraude contable basado en estructuras creadas para esconder deuda. La compañía utilizó principalmente tres tipos de entidades. Primero fue la SPE, eran entidades creadas para un propósito específico y Enron los usó para mover deuda y pérdidas fuera de los estados financieros. Segundo fue la SPV, funcionaban como vehículos financieros diseñados para transferir activos y riesgos, pero que en este caso se manipularon para maquillar resultados. En tercero fue el BIE, eran entidades donde Enron tenía beneficios económicos, pero que no consolidaban porque aprovechaba vacíos en la normativa contable. Estas estructuras se apoyaron en debilidades. Las GAAP, las normas contables de Estados Unidos, lo que permitió que la empresa aparentara estabilidad y crecimiento cuando en realidad acumulaban grandes deudas financieras. La SEC, que es una entidad reguladora del mercado, descubrió las irregularidades y el FASB tuvo que actualizar las normativas para evitar que esto volviera a ocurrir. A continuación explicaré cómo funcionaba este esquema y por qué Enron se convirtió en uno de los casos de fraude. Las prácticas contables que Enron llevaron a cambios importantes en la regulación bajo la NIF. Estos temas se relacionaron principalmente con la NIF 10, que determinaba cómo una entidad debe consolidarse, la NIF 12, que exige la revelación sobre entidades estructurales, y la NIF 13, que regula el valor razonable, un método que Enron utilizó de manera abusiva. Todas estas normas buscan evitar compañías vuelvan a ocultar deuda y presentar una información engañosa como hizo Enron. Soy Villavicencio y ahora explicaremos qué es una BIE. Para empezar, definamos qué es una BIE. Una BIE o Variable Interest Entity es una entidad creada para separar riesgos. Su función inicial era financiar proyectos, proteger activos y permitir que las empresas compartan riesgos sin afectar directamente su balance. En teoría, su uso es legítimo cuando existe transparencia y control adecuado. Pero en el caso de Enron, como lo que estamos viendo, estas entidades se transformaron en el mecanismo central de su fraude. ¿Qué era Enron y qué buscaba? Enron era una de las empresas energéticas más grandes y admiradas del mundo. Su imagen era de una compañía innovadora, altamente rentable y en constante crecimiento. Pero la imagen no representaba la realidad. Enron tenía pérdidas enormes, inversiones fallidas y un alto crecimiento en deuda. Para ocultar todo eso, usaron de manera fraudulenta las BIE. ¿Para qué se usaban las BIE y cómo los usó Enron realmente? Las BIE se usaban con el propósito de financiar proyectos sin afectar directamente los estados financieros, como lo mencionamos, compartir riesgos con terceros, mantener activos separadamente, legalmente, y bueno, sin embargo, Enron lo utilizó de manera totalmente manipulada. Aquí voy a explicarles cómo se usaron paso a paso y cómo usó Enron las BIE. El mecanismo de fraude inicialmente fue que ocultaban la deuda dentro de las BIE. Cuando Enron tomaba préstamos gigantescos, sus proyectos fracasaban. Trasladaban esa deuda como una BIE. Así Enron aparecía como una empresa con poca deuda, aunque en realidad estaba endeudada hasta el cuello. Las BIE funcionaban como un escondite contable y en ese momento transferían activos malos para eliminar también las pérdidas. Si un negocio generaba pérdidas, simplemente lo pasaban a una BIE. Eso hacía que las pérdidas ya no afectaran los estados financieros de Enron. Era como barrer la basura debajo de la alfombra. Inflaban también las utilidades con transacciones falsas. Otro truco fue vender activos sobrevaluados con sus propias BIE. Las BIE no tenían dinero real, pero igual registraban como una venta y esto significaba un ingreso. Esto inflaba artificialmente las ganancias de Enron y, en resumen, se vendían las cosas por sí mismas para inventar utilidades.
Asimismo, también manipulaban la regla del 3%. La normativa decía que si un tercero aportaba al menos el 3% del capital, las BIE no tenían que consolidarse. Enron abusó de esto buscando inversionistas que aportaran ese 3%, pero ellos seguían controlando. Ahora, ¿por qué nadie lo detectó a tiempo? Ahí viene el rol del auditor. El auditor Arthur Andersen falló por dos razones. La primera fue el conflicto de intereses. Cobraba millones por consultoría a Enron, pero en sí no aplicó escepticismo profesional, aceptaron cifras manipuladas sin cuestionar el fondo económico. Por ello, en vez de actuar como un control independiente, se convirtió en una parte del problema. ¿Y por qué el fraude explotó? Las BIE estaban tan endeudadas y tan mal manejadas que empezaron a colapsar. Cuando los inversionistas perdieron la confianza, el precio de la acción se desplomó y toda la estructura empezó a caerse. Y finalmente las BIE revelaron la verdadera situación que Enron estaba pasando, que estaba insolvente. ¿Qué pasaría hoy si una empresa intentara usar las BIE como Enron? Hoy ya no sería posible hacerlo tan fácilmente, pues después del caso de Enron se aprobaron normas con el fin 46R y la ley de Cervantes que obligan a revelar quién controla realmente las BIE y también consolidarlas si la empresa asume los riesgos, también documentar todas las transacciones, garantizar independencia del auditor y también si una empresa intentara repetir el esquema de Enron, sería rápidamente. Mi nombre es Marisol Guamán. En esta oportunidad voy a explicar sobre el caso de Enron y cómo se relaciona la NIF-YES, ¿no? Bueno, el caso de Enron está relacionado con la NIF-YES, lo que establece que una entidad debe consolidar a aquellas entidades sobre las que tiene control, lo cual no depende únicamente de la propiedad de más del 50% de las acciones, sino que quien tiene el mayor control sobre las actividades de estas entidades. Es por ello, Enron utilizó entidades de interés variable, también conocida como entidades con propósito especial, justamente para crear entidades externas que tenían un propósito limitado. Por ejemplo, comprar activos específicos como embarcaciones o participar en proyectos específicos, ya que estas entidades se financiaban justamente con préstamos garantizados por Enron, lo que les permitía mantener los activos y deudas fuera de los balances de Enron, porque según la NIF-YES, si una entidad tiene control sobre otra entidad, debe consolidarla, lo cual implica que las entidades controladas deben integrarse en los estados financieros consolidados del controlador. En este caso, Enron controlaba las SPs a través de acuerdos y garantías, lo que le daba un mayor control sobre estas actividades financieras y operativas de estas entidades, incluso si su participación en el capital de las SPs eran mínimas. Entonces, justamente, aunque Enron no tenía una participación accionaria significativa en estas entidades, bueno, controlaba pues no las decisiones y actividades mediante contratos, ¿no? Y acuerdos como la garantía de los préstamos solicitados por el SPE. Lo que le otorgaba mayor control, ¿no? Y bueno, ya que bajo las normas previas a la NIF-YES, Enron no consolidó las SPs a pesar de tener el control, porque las entidades parecían estar independientes debido a la estructura legal, ¿no? Y a la aparente participación de terceros según las reglas antiguas. Una entidad con más del 3% de participación externa, justamente no tenía que consolidarse. Es por eso que Enron no consolidaba, porque cumplía con las reglas necesarias. Bueno, como resultado, al no consolidar estas entidades, Enron pudo ocultar deudas y generar ganancias ficticias a través de transacciones entre estas entidades vinculadas, ¿no? Y mantener una imagen financiera más saludable de lo que realmente era.
Es por eso este enfoque le permitió evadir la consolidación y ocultar el verdadero estado de sus finanzas. Bueno, ¿qué hubiera sucedido si Enron hubiera consolidado esas entidades? Si Enron hubiera consolidado las SP con su propio balance, se hubieran visto reflejadas las deudas pérdidas derivadas de esas transacciones dentro de los estados financieros consolidados. Esto hubiera disminuido significativamente las ganancias reportadas y hubiera relevado la magnitud del fraude mucho antes. No habría ganancias ficticias ni ganancias artificiales que Enron generaba a través de la venta de los activos del SPE. No habrían sido registradas como ingresos si las entidades hubieran sido consolidadas, ya que esto hubiera eliminado los reportes falsos de ganancias. Por lo tanto, la consolidación de las entidades habría mostrado un panorama mucho más realista de la situación financiera de Enron, probablemente afectando la confianza de los inversores y evitando el colapso. Finalmente, la NIF 10 enfatiza en el concepto del control en lugar de no solo una propiedad de acciones, como lo solía hacer en las reglas anteriores, sino que también asegurar el control de las entidades efectivos sean consolidadas, independientemente de la estructura que tengan, tanto jurídica o el porcentaje de participación accionaria. Además, su colapso ayudó a impulsar la creación de una ley Sarbanes, el SOX, en el 2002, que nació como fraude a las respuestas que tenían en ese momento. Su rol era garantizar la transparencia, fortalecer controles internos, asegurar la independencia de los auditores y evitar que las empresas oculten su riesgo mediante las estructuras como la BIE, que en resumen, SOX busca que el fraude de esa magnitud no vuelva a repetirse. Asimismo, tenemos la NIF 11, que aparte del principio de la sustancia económica, prevalece sobre forma legal. Si una entidad comparte riesgos, beneficios o toma de decisiones significativas con la empresa matriz, no puede tratarse como independiente. Muchas de las SPE de Enron no cumplían esas características, por lo que sus obligaciones y riesgos debieron reflejarse dentro de sus estados financieros. Finalmente, tenemos la NIC 1, que también hubiera tenido un papel clave dentro de, ya que exige que los estados financieros se presenten con una imagen fiel, que se incluya información relevante y que revelen adecuadamente los ingresos significativos. Si Enron hubiera cumplido estas normas o esta norma, habría estado obligada a transparentar las relaciones con las SPE, sus compromisos financieros, la verdadera exposición al riesgo y evitando la distorsión de los resultados y el ocultamiento de los pasivos para poder así no haber sido afectados o no haber generado o que no se hubiera presentado todo ese fraude. Gracias. Soy Ana Salva Ramos y hoy les hablaré sobre cómo la contabilidad Market to Market juega un papel clave en el colapso de Enron. Primero, ¿qué es exactamente la contabilidad Market to Market? En teoría, es un método que ajusta el valor de los activos y pasivos al precio de mercado en el momento actual. Es decir, en lugar de registrar los activos según su costo histórico de adquisición, se registran por lo que valen hoy. Esto puede ser útil en algunos casos, sin embargo, cuando se aplica sin criterios sólidos o con fines poco transparentes, puede generar una percepción irreal del desempeño financiero de una empresa. En el caso de Enron, esta metodología fue utilizada de manera abusiva. La compañía registraba ganancias futuras como si hubieran sido generadas basándose únicamente en estimaciones y proyecciones de contratos a largo plazo, que aún no se habían materializado. Por ejemplo, firmaban un contrato para entregar energía en 5 o 10 años y en lugar de reconocer esos ingresos como poco a poco como debería hacerse, los registraban de inmediato. Así sus estados financieros mostraban utilidades enormes que en realidad no existían. Pero no se quedaron ahí. También aprovecharon esta metodología para ocultar deudas. Inflaban el valor de ciertos activos basándose en expectativas irreales y al hacer esto lograban que sus obligaciones se vieran mucho más pequeñas de lo que realmente eran. Estas maniobras permitieron que la empresa proyectara una apariencia de solidez y rentabilidad muy alejada de su verdadera situación financiera. La falta de transparencia generada por esta práctica les permitió atraer inversionistas y evitar que los reguladores detectaran a tiempo los problemas reales que estaban enfrentando. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la NIF 10? La NIF 10 establece que una empresa debe consolidar cualquier entidad que controle, incluso si no posee la mayoría de la participación. Enron utilizó entidades de propósito especial, las famosas CPEs, que aunque no aparecían formalmente como parte de la empresa, sí estaban bajo su control y según la NIF 10 debieron de haber sido consolidadas. Sin embargo, al no hacerlo, Enron logró mantener fuera de su balance pérdidas y deudas significativas, reforzando aún más la imagen engañosa de estabilidad que presentaba al mercado.
En conclusión, la contabilidad market to market, usada de manera agresiva y sin transparencia, permitió a Enron inflar sus ganancias y ocultar sus pasivos. Y la falta de consolidación de las CPEs, contrario a lo que hoy exige la NIF 10, hizo posible que ese engaño se mantuviera por años. Al final, esta combinación de prácticas contables manipuladas no solo engañó al mercado, sino que condujo a uno de los colapsos corporativos más grandes de la historia. Enron marcó un antes y un después en la historia empresarial. Una compañía que parecía sólida terminó cayendo por un uso de entidades ocultas, manipulación de estados financieros y una cultura interna donde la ética dejó de importar. Su caída evidenció cómo la falta de transparencia puede destruir incluso a las corporaciones más grandes. Hoy es la misma lógica y sigue presente en la actualidad peruana, como en el caso, un ejemplo de Odebrecht o Graña y Montero. Muestra que cuando las empresas esconden información, crean estructuras para fines indebidos o manipulan la verdad. No solo generan pérdidas económicas, generan desconfianza, paralizan obras y afectan directamente a millones de peruanos. La enseñanza que nos dejó: sin ética y sin transparencia, ninguna empresa, por más grande que sea, es realmente fuerte. Solo la integridad permite construir organizaciones que perduran y un país avance sin repetir errores del pasado.